El sol mexicano, brillante y caluroso, bañaba con su oro líquido el patio de la escuela primaria Benito Juárez. Cientos de risas infantiles resonaban, un torbellino alegre de energía. Niños correteaban incansablemente detrás de balones desinflados, formaban círculos para juegos de palma, o simplemente se sentaban en pequeños grupos a compartir secretos y meriendas bajo la sombra generosa de un viejo mezquite. Era una sinfonía de la infancia en su máxima expresión, vibrante y llena de vida. Pero en un rincón apartado, al borde de la cancha de tierra, un pequeño punto de quietud desentonaba con el bullicio general. Allí, sentado solo en un banco de madera desvencijado, con las rodillas recogidas hasta el pecho y la mirada perdida en algún punto distante más allá de las vallas de la escuela, se encontraba un niño. Su figura, pequeña y encogida, parecía querer fundirse con el concreto agrietado, volverse invisible. Su nombre era Mateo, y a sus 8 años el mundo le había presentado una tristeza inmensa, difícil de comprender para un corazón tan joven. Vivía en un pequeño pueblo de México, donde las casas de adobe se pegaban unas a otras y los aromas a tortillas recién hechas flotaban en el aire. La tierra, fértil y polvorienta a la vez, guardaba los secretos de generaciones, y ahora también la pena de Mateo. La pérdida de su madre, ocurrida hacía apenas unos meses, había dejado un vacío tan grande en su vida que sentía como si una parte de él se hubiera marchado con ella. Desde entonces, las risas le parecían ajenas, los juegos ruidosos y el entusiasmo de sus compañeros, una lengua que ya no lograba descifrar. Ahora vivía con su abuela, doña Elena, una mujer de manos callosas y mirada sabia, cuyo cabello blanco como la nieve en las montañas era un testimonio de los años y las batallas libradas. Ella era su ancla, su refugio, la única persona capaz de arrancarle una sonrisa genuina con sus historias de nahuales y duendes, o con el simple aroma de su atole de guayaba. Doña Elena se esforzaba por llenar el abismo de la ausencia, pero el dolor de Mateo era un muro infranqueable que lo separaba del mundo, especialmente de sus coetáneos en la escuela. La escuela, que en principio debería haber sido un santuario de aprendizaje, un lugar para forjar amistades y descubrir el mundo, se había transformado para Mateo en un recordatorio constante de su soledad. Cada día, el camino hacia la escuela era un ejercicio de resignación. Observaba a otros niños llegar de la mano de sus padres, riendo, mostrando sus loncheras decoradas o sus nuevos útiles escolares. Él, en cambio, caminaba detrás de su abuela, con la vista fija en sus propios pies, consciente del peso de su mochila y del aún más pesado silencio en su corazón. Una vez dentro de las aulas, el murmullo de las lecciones y las interacciones sociales lo abrumaban. No era que no quisiera participar, era que simplemente no sabía cómo. Las palabras se le atoraban en la garganta, y la iniciativa para unirse a un juego se evaporaba antes de poder materializarse. Ese día en particular, la sensación de aislamiento de Mateo se había intensificado. Durante el recreo, había intentado, con todo el valor que pudo reunir, acercarse a un grupo de niños que jugaban a las canicas. Se quedó de pie a una distancia prudente, esperando una invitación, una mirada que sugiriera que lo notaban. Pero la invitación nunca llegó. Los niños, absortos en su juego, ni siquiera levantaron la vista. Uno de ellos, al lanzar una canica con demasiada fuerza, la hizo rodar exactamente hacia los pies de Mateo. Por un instante, el pequeño creyó que era su oportunidad. Se agachó, recogió la brillante esfera de vidrio y la extendió, esperando que el dueño,
la tomara con una sonrisa y quizás una palabra. Sin embargo, el niño solo le arrebató la canica de la mano sin decir una palabra, ni siquiera una disculpa, y regresó a su juego, dándole la espalda. Fue un gesto pequeño, trivial quizás para cualquiera, pero para Mateo fue una confirmación más de su invisibilidad, un empujón más hacia el margen. Con el corazón encogido, se alejó del grupo, sintiendo el ardor de las lágrimas en sus ojos, aunque se negaba a dejarlas caer. Se dirigió al banco solitario, su refugio habitual, donde el sol pegaba con menos fuerza y el ruido general se sentía más lejano. Allí se sentó, una vez más, observando el bullicio, como un espectador ajeno a una obra de teatro. Se sentía como una hoja seca en medio de un campo de flores vibrantes, un eco en un coro alegre. La sensación de ser un intruso, un fantasma que nadie podía ver ni oír, carcomía su pequeño espíritu. La tristeza era un manto pesado que lo cubría, y cada día parecía más difícil quitárselo. Este sentimiento de desapego, de no pertenecer, era su compañero constante. En esa escuela llena de vida, Mateo era una isla. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo en medio de una multitud? Como si las personas a tu alrededor bailaran una melodía que solo ellos podían escuchar, dejándote fuera del ritmo y de la conexión. Descubre como una presencia inesperada, un encuentro que desafía toda lógica, puede cambiarlo todo. Si te conmueve esta historia de soledad y la promesa de un cambio transformador, si crees en la magia de la empatía y la compasión, no olvides suscribirte a este canal para más relatos inspiradores que buscan tocar el alma y recordarnos la belleza de la conexión humana. La historia de Mateo apenas comienza, y lo que está por vivir podría ser la chispa que necesitaba para volver a encender la luz en su interior. Invisibilidad que Mateo sentía en el patio de la escuela no era un fenómeno aislado de aquel día, sino una sombra persistente que se alargaba con cada semana que pasaba. Su aislamiento se profundizaba como un pozo sin fondo. Cada pequeño intento de conexión rechazado o simplemente ignorado, actuando como una palada más de tierra sobre su ya frágil esperanza. Los niños, ajenos a la magnitud de su dolor, corrían y gritaban, sus risas resonando como campanas huecas en el vacío de Mateo. A veces, con el corazón tembloroso de una valentía efímera, se acercaba a un corro donde jugaban a las escondidas o al simple «corre que te pillo». Pero sus ojos, cargados de una tristeza que no supo ocultar, y su postura encogida, a menudo eran interpretados como timidez o, peor aún, como una falta de interés. Las miradas esquivas o los «ya estamos completos» eran respuestas comunes que, aunque quizá no intencionadas para herir, a Mateo le dolían como pequeños aguijones. Esta constante desilusión alimentaba un círculo vicioso de tristeza. Cada rechazo se convertía en una razón más para no intentar al día siguiente, consolidando su creencia de que nadie lo entendía. Nadie quería su compañía. El espíritu vivaz que una vez tuvo, antes de que la sombra de la pérdida cubriera su hogar, se había marchitado, dejando en su lugar a un niño retraído, con los hombros caídos y una expresión perennemente melancólica. El impacto de su estado emocional no tardó en reflejarse en su rendimiento escolar. Las letras que antes formaban palabras con facilidad, ahora se entremezclaban en su mente, confusas y ajenas. Los números, que antes se alineaban en secuencias lógicas, ahora danzaban sin sentido. Las maestras, percibiendo el cambio en su antes aplicado alumno, intentaban llamarle la atención con preguntas o animándolo a participar, pero la voz de Mateo era
Apenas un susurro, y su mente a menudo estaba en otro lugar, vagando por los recuerdos o simplemente sumida en un profundo letargo. Para escapar de la abrumadora realidad del aula, Mateo encontró consuelo en un viejo cuaderno de dibujo que su abuela le había regalado. En sus páginas, con lápices de colores que doña Elena le compró con sacrificios, Mateo creaba un mundo propio. Dibujaba árboles solitarios con ramas desnudas, cielos grises que lloraban lluvia, y figuras humanas con rostros difuminados, cuyas manos siempre parecían estirarse hacia algo inalcanzable. Sus dibujos eran un reflejo silencioso, un diario visual de su mundo interior solitario, un eco de su dolor que nadie, salvo él, podía descifrar por completo. Los trazos eran suaves y a menudo melancólicos, pero de alguna manera el simple acto de dibujar le ofrecía un resquicio de paz. Un momento en el que el estruendo del patio y el murmullo de las voces se desvanecían. La principal barrera para Mateo no era un villano de carne y hueso. No había un niño malvado que lo atormentara deliberadamente. En cambio, su antagonista era mucho más complejo y sutil. Su propia tristeza, un velo que distorsionaba la realidad y lo hacía cerrarse al mundo. A esto se sumaba la crueldad inconsciente de la infancia, esa falta de empatía natural de los niños pequeños que, sin mala intención, a menudo no saben cómo acercarse o comprender a alguien que no encaja en su molde. La sombra de su pena era tan densa que incluso cuando los demás intentaban un acercamiento torpe o indirecto, Mateo no lograba verlo, interpretándolo siempre a través del filtro de su dolor. Su duelo no era algo que los otros niños pudieran entender fácilmente. Para ellos, Mateo era simplemente el silencioso, o el que siempre está solo. Doña Elena, con su sabiduría ancestral y un amor que parecía no tener límites, era la única que percibía la profundidad del abismo en el que Mateo se estaba hundiendo. Intentaba animarlo con historias de su juventud, leyendas antiguas sobre el nahual que protegía el pueblo, o el espíritu juguetón del alux que escondía las gallinas. Le preparaba sus platillos favoritos, le tejía suéteres de lana suave, le hablaba con cariño y le recordaba lo valioso que era. Le decía que su madre vivía en cada flor que se abría en el jardín, en el canto de los pájaros al amanecer y en el viento que susurraba entre los viejos árboles. Pero el dolor de Mateo era demasiado profundo. Las palabras de su abuela eran como suaves caricias, pero no lograban penetrar la coraza que había construido alrededor de su corazón. Él asentía, abrazaba a doña Elena con fuerza, pero la melancolía nunca se iba por completo. En la escuela, a pesar de todo, Mateo seguía haciendo pequeños intentos, casi imperceptibles, por romper su soledad. Observaba a un par de niños que compartían su amor por los insectos, coleccionando escarabajos y mariposas en frascos de vidrio. Con cautela, un día se acercó, llevando uno de sus dibujos de una mariposa monarca con alas de un naranja vibrante. Quería mostrarles su arte, compartir ese pequeño mundo que había creado. Pero al ver la expresión concentrada de los otros dos, que discutían apasionadamente sobre la taxonomía de un saltamontes, Mateo dudó. Su mano con el dibujo se quedó a medio camino, y antes de que pudiera decir una palabra, uno de los niños levantó la vista, lo vio y le susurró algo al oído del otro, provocando una risita ahogada. Sintiendo de nuevo la oleada de vergüenza y el familiar ardor en los ojos, Mateo guardó rápidamente su dibujo y se dio la vuelta, retirándose a su rincón habitual del patio. Cada uno de esos pequeños fracasos reforzaba la idea de que estaba destinado a la soledad, de que su dolor era una marca que lo hacía diferente e indeseable.
Aprendió a protegerse del rechazo anticipándolo y retirándose antes de que pudiera ocurrir. Se había vuelto experto en la autoexclusión, un mecanismo de defensa que, aunque lo protegía de más heridas, también lo aislaba de cualquier posibilidad de sanación. Su mundo se había reducido al espacio entre las páginas de su cuaderno, a los brazos de su abuela y al silencio de su propio corazón. El bullicio del patio, las voces de los niños, los gritos de los maestros, todo pasaba por él sin tocarlo, como si fuera un cristal a través del cual la vida seguía su curso, pero sin invitarlo a participar. La pena era su única compañía constante, un compañero silencioso y pesado que se sentaba a su lado en cada banco vacío, en cada comida solitaria y en cada noche sin dormir. El bullicio del patio de la escuela, las voces de los niños, los gritos de los maestros, todo pasaba por él sin tocarlo, como si fuera un cristal a través del cual la vida seguía su curso, pero sin invitarlo a participar. La pena era su única compañía constante, un compañero silencioso y pesado que se sentaba a su lado en cada banco vacío, en cada comida solitaria y en cada noche sin dormir. Un día especialmente caluroso, el sol se sentía como una pesada manta sobre los hombros, y la atmósfera en la escuela parecía cargada de una tensión particular. Para Mateo, fue un día particularmente difícil, uno de esos donde cada pequeña interacción se sentía como un golpe en el alma. La mañana había empezado con un comentario despectivo de un compañero sobre sus dibujos. Aunque no había sido malintencionado, se sintió como una daga. Luego, durante la clase de matemáticas, la maestra le había llamado la atención por estar distraído, haciendo que todos los ojos se posaran en él por un instante fugaz, pero que para Mateo se sintió como una eternidad de juicio. Pero el verdadero punto de quiebre llegó durante el recreo. Un grupo de niños mayores había organizado un partido improvisado de fútbol, y Mateo, contra todo pronóstico, había sentido un impulso irrefrenable de unirse. El fútbol era uno de los pocos juegos que le apasionaban, y de alguna manera, el simple acto de correr detrás de un balón le permitía liberar un poco de la opresión que sentía. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó al borde del campo de juego, no esperando ser elegido de inmediato, pero sí albergando la secreta esperanza de que, tal vez, si alguien faltaba, lo considerarían. Se quedó de pie, observando los pases y los regates, anhelando ser parte de esa energía. Uno de los niños mayores, el capitán de uno de los equipos, lanzó una mirada rápida al grupo de aspirantes. Mateo, con los ojos llenos de esperanza, intentó comunicar con la mirada su deseo de participar. Sin embargo, el capitán simplemente lo obvió, eligiendo a otro niño que había estado haciendo más ruido para llamar la atención. «Ya estamos completos», gritó el capitán, y el juego se reanudó con una velocidad febril. Para Mateo esa frase resonó con una crueldad particular. No solo había sido ignorado, sino que se le había dicho explícitamente que no había lugar para él. La humillación se apoderó de él, una sensación ardiente que le subió por el cuello y le tiñó las mejillas de rojo brillante. Sintió un nudo apretado en la garganta y la familiar comezón de las lágrimas comenzó a picarle los ojos. No quería que nadie lo viera así, vulnerable y herido. Su refugio habitual, el árbol solitario en el rincón más alejado del patio, lo llamaba con una urgencia irrefrenable. Allí, bajo sus ramas nudosas y su sombra fresca, encontraría el consuelo de la soledad que tan bien conocía. Se retiró del perímetro del campo de fútbol, con la cabeza agachada,
sus pasos arrastrándose en el polvo, cada uno un eco de su corazón roto. Los gritos de los niños en el partido se volvieron un murmullo distante, ahogados por el zumbido de su propia tristeza. Cuando llegó al árbol, casi se dejó caer en el banco de madera que había debajo, sintiendo el áspero roce de la madera contra su pantalón. Se encogió, abrazando sus rodillas una vez más, la cabeza apoyada en ellas, tratando de hacerse lo más pequeño posible, de desaparecer. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo, finalmente brotaron. Caían en silencio, lentas y pesadas, humedeciendo la tela de su uniforme escolar. Eran lágrimas de frustración, de humillación, de una soledad que parecía no tener fin. Mateo lloró en silencio, ignorando el mundo a su alrededor. Estaba tan inmerso en su propia pena, en la desesperación de sentirse invisible y no comprendido, que el sutil cambio en el banco no lo registró de inmediato. El mundo se había reducido a su dolor, al latido opresivo de su corazón, al sabor salado de las lágrimas en sus labios. Creía estar completamente solo, como siempre. Sin embargo, mientras las lágrimas seguían fluyendo, una presencia cálida y tranquilizadora comenzó a manifestarse a su lado. No fue un sonido, ni un movimiento brusco, sino una sensación, como si el aire alrededor se hubiera vuelto de repente más suave, más amable. Poco a poco, la niebla de su tristeza comenzó a dispersarse lo suficiente como para que Mateo percibiera algo diferente, algo nuevo. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y empañados, y se encontró con una figura sentada a su lado en el banco del árbol. No era uno de los maestros, ni la abuela Elena que, a veces, venía a buscarlo temprano. Era un hombre de aspecto sencillo, con ropa humilde, quizás un pantalón de mezclilla gastado y una camisa de algodón blanca. Pero lo que realmente lo impactó fue su rostro. Tenía una sonrisa cálida, no burlona ni condescendiente, sino una sonrisa que irradiaba una bondad infinita, una comprensión profunda que parecía abarcar todo el dolor del mundo. Sus ojos profundos y de un color que Mateo no supo identificar eran increíblemente compasivos, como si pudieran ver directamente en su alma y entender cada herida, cada anhelo silencioso. El hombre no habló de inmediato. Simplemente se sentó allí, compartiendo el silencio y la tristeza de Mateo. No hizo preguntas, no intentó consolarlo con palabras apresuradas ni con palmadas en la espalda. Su presencia era un consuelo tangible, real, un bálsamo para la herida de Mateo, sin necesidad de una sola palabra. Era como si su mera existencia en ese espacio compartido fuera una afirmación rotunda de que Mateo no estaba solo. El hombre exhaló suavemente, y la sutil brisa que acompañó su aliento pareció llevarse consigo una fracción del peso que oprimía el pecho de Mateo. El niño, aún con el rastro de las lágrimas en sus mejillas, se permitió un momento para observarlo, para empaparse de esa inesperada paz que el desconocido irradiaba. No había juzgado su llanto, no había hecho ruido, simplemente estaba allí, y esa simple presencia lo era todo. En ese instante, bajo la sombra del viejo árbol, el mundo exterior con su bullicio y su indiferencia pareció desvanecerse, dejando solo a Mateo y a ese hombre de ojos infinitamente sabios. El hombre, cuyo rostro brillaba con una calma inusual, finalmente rompió el silencio, y su voz, suave y melodiosa como el murmullo del viento entre los pinos, envolvió a Mateo en una sensación de paz. «Pequeño, veo que tu corazón lleva una carga pesada», dijo, no como una pregunta curiosa, sino como una afirmación llena de una empatía tan profunda que Mateo sintió un escalofrío que no era de frío,
sino de reconocimiento. Dime, ¿qué es lo que te aflige en este día tan brillante? Mateo, sorprendido por la ausencia total de juicio en los ojos del extraño, se sintió de repente capaz de hablar. Algo que no le había ocurrido con nadie más desde hacía mucho tiempo. La vergüenza inicial de haber sido visto llorando se disolvió ante la mirada compasiva del hombre. Con la voz aún un poco quebrada por las lágrimas, empezó a contar su historia, una historia que había permanecido encerrada en su corazón. «Me siento solo», susurró, y la palabra pareció una liberación. «Nadie juega conmigo. Nadie me ve». Luego, el nudo en su garganta se hizo más grande al evocar el recuerdo más doloroso. «Extraño a mi mamá. Ella siempre me veía. Ella entendía». Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. No de humillación, sino de una tristeza compartida, de un dolor que por fin encontraba un espacio para ser expresado. El hombre caminó lentamente, escuchando cada palabra, cada suspiro de Mateo, sin interrumpir. Su mirada no se apartaba del niño, y en ella no había lástima, sino una comprensión que iba más allá de las palabras. Cuando Mateo terminó, con la mirada perdida en sus manos, el hombre apoyó una mano cálida y reconfortante sobre su hombro. «Entiendo, pequeño Mateo», dijo. «La ausencia de un ser querido deja un hueco inmenso, y la soledad puede sentirse como un desierto. Pero quiero que sepas algo muy importante. Nunca estás solo, aunque así lo sientas». Sus palabras resonaron con una autoridad silenciosa, una sabiduría ancestral que el niño no recordaba haber oído antes. «Dentro de ti», continuó el hombre, con su voz adquiriendo un tono más profundo y resonante, «llevas una luz, una chispa divina que nadie puede apagar. Esa luz es tu fuerza, tu amor, tu capacidad de soñar y de creer. A veces la tristeza y el dolor pueden cubrirla, como nubes oscuras que ocultan el sol. Pero el sol sigue estando allí, Mateo, siempre». El hombre se inclinó un poco más hacia Mateo, y el niño pudo percibir un aroma a tierra mojada y jazmín silvestre que emanaba de él, un olor que le recordaba a los jardines de su abuela. En los momentos de soledad, cuando pienses que nadie te comprende, busca esa luz dentro de ti. Recuerda que la verdadera fortaleza no está en los juegos ruidosos o en ser el más popular, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de encontrar la paz en tu propio corazón. Cada acto de bondad, cada dibujo que haces, cada vez que compartes un pedazo de ti con el mundo, enciendes un poco más esa luz. Y cuando esa luz brilla, Mateo, la gente no puede evitar verla. Las palabras del hombre eran un bálsamo para el alma herida de Mateo. No eran frases vacías de consuelo, sino una verdad profunda que resonaba en lo más íntimo de su ser. Le habló de la importancia de la luz interior, de cómo cada persona posee una esencia única y valiosa que debe ser nutrida y protegida. Los momentos difíciles, explicó, son como la arcilla en las manos del alfarero. Te moldean, te hacen más fuerte, más hermoso. Pero para eso debes permitir que el amor y la esperanza sean el agua que ablanda esa arcilla, y la fe, el fuego que la endurece. Asegurándole con cada palabra que nunca estaba solo realmente, que una conexión universal, invisible pero poderosa, unía a todos los seres, especialmente a aquellos con el corazón puro. Mateo escuchaba, absorto. Era como si el hombre estuviera leyendo directamente sus pensamientos, sus miedos más profundos, y ofreciéndole no solo respuestas, sino un nuevo camino para comprender el mundo y su lugar en él. La voz del extraño, tan llena de calma y autoridad, le infundía una sensación de seguridad
que no había experimentado en mucho tiempo. Las palabras de aliento de su abuela eran dulces y queridas, pero estas, venidas de este hombre desconocido, portaban una gravedad distinta, una resonancia que parecía venir de un lugar más allá de este mundo. Cuando el hombre terminó de hablar, una sonrisa aún más radiante iluminó su rostro. Sus ojos se encontraron con los de Mateo, y en ese cruce de miradas el niño sintió como si el tiempo se detuviera. «Para que recuerdes siempre lo que hemos hablado, Mateo», dijo el hombre, y de la bolsa de su pantalón sacó una pequeña piedra. No era una piedra cualquiera. Era lisa, de un color gris pálido, con vetas ocres, pulida por el paso del tiempo o por alguna mano invisible. La sostuvo entre el pulgar y el índice, y pareció vibrar con una energía propia. «Esta piedra», explicó, extendiendo la mano hacia Mateo, «es un recordatorio. Un recordatorio de que la fuerza y el amor siempre están contigo, incluso cuando no puedes verlos. Cuando te sientas solo o abrumado, simplemente tómala en tu mano. Siente su calidez, su peso, y recuerda que nunca estás desamparado, que hay una presencia que te protege y te ama incondicionalmente». Mateo extendió la mano tímidamente y tomó la piedra. Al instante, sintió una calidez extraña, como si la piedra hubiera estado expuesta al sol durante horas, a pesar de que la sombra del árbol la cubría. No era solo una calidez física, era una sensación de consuelo que se extendía desde la palma de su mano hasta el centro de su pecho. La piedra era suave al tacto, perfectamente pulida, y se ajustaba a su pequeña mano como si hubiera sido hecha especialmente para él. Al sostenerla, una extraña sensación de pertenencia lo invadió. Ya no se sentía como una hoja seca, sino como una parte fundamental de algo más grande, de algo eterno. La piedra era un ancla, un objeto tangible que conectaba sus sentimientos más profundos con las palabras de un extraño, que en tan solo unos minutos había logrado tocar su alma de una manera que nadie más había podido. La presencia de Jesús, aun siendo un misterio para el niño, había infundido en Mateo una nueva esperanza, un resplandor en la oscuridad de su pena, y la pequeña piedra pulida era el faro que lo guiaría en los días venideros. La presencia de Jesús, aun siendo un misterio para el niño, había infundido en Mateo una nueva esperanza, un resplandor en la oscuridad de su pena, y la pequeña piedra pulida era el faro que lo guiaría en los días venideros. Esa tarde, el mundo para Mateo se sentía diferente, remodelado por la quietud de una conversación y la calidez de una pequeña piedra. Su percepción de la soledad, antes un abismo oscuro y sin fondo, había comenzado a transformarse. Ya no la veía como un castigo inevitable o una marca indeleble. En cambio, las palabras del hombre habían sembrado en su corazón la semilla de la reflexión y el crecimiento. La soledad, le había dicho su nuevo amigo, podía ser un espacio fértil para el autodescubrimiento, un lienzo en blanco donde pintar su propia luz. La breve pero profunda interacción con Jesús había encendido una chispa en su interior. La esperanza, un sentimiento que creía perdido para siempre, regresó con una fuerza silenciosa pero palpable. Sentía un valor propio renovado, una certeza de que su existencia era importante, que tenía un propósito, incluso si aún no lo comprendía del todo. La pena no se había desvanecido por completo, pues el dolor de la pérdida era demasiado hondo. Pero ahora estaba acompañada por una capa de comprensión y una promesa de fortaleza. Era como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar con más libertad, ver el mundo con un matiz menos gris.
La piedra en su bolsillo se había convertido en un ancla tangible a esa nueva perspectiva. Un recordatorio constante de que no estaba solo, de que había una fuerza y un amor incondicionales que lo acompañaban. Mientras tanto, en el bullicioso patio escolar, la tranquila interacción entre Mateo y el hombre no había pasado completamente desapercibida. Los demás niños, inmersos en sus juegos y en la euforia del recreo, eran ajenos a la identidad trascendental de Jesús o a la profundidad de la conversación que se desarrollaba bajo el viejo árbol. Sin embargo, su presencia era una anomalía pacífica en el caos habitual. Algunos niños, en medio de una carrera o un juego de saltar la cuerda, lanzaban miradas curiosas hacia el rincón del patio. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba con Mateo, el niño que siempre estaba solo? Se preguntaban, no con malicia, sino con la curiosidad inherente a la infancia. Habían notado que Mateo ya no lloraba, y en cambio parecía escuchar atentamente al extraño. Su pequeña figura encorvada ahora se erguía un poco más. Los maestros, desde la distancia, también observaban. Habían visto a Mateo llorando, un espectáculo tristemente familiar en los últimos meses. Cuando el hombre se acercó, al principio sintieron una punzada de preocupación por la seguridad del niño, pero la calma y la serenidad que irradiaba el desconocido eran innegables. Su postura, el suave movimiento de su mano al hablar, la inclinación de su cabeza al escuchar, todo sugería una bondad que disipaba cualquier temor. Decidieron no intervenir, permitiendo que ese encuentro tan inusual siguiera su curso, intuyendo que algo importante estaba sucediendo para el pequeño Mateo. La presencia de Jesús en el patio de la escuela era como un remanso de paz en medio de una tormenta. Una escena que, aunque no comprendida en su totalidad por los observadores, dejaba una marca sutil en el ambiente. Era un contraste llamativo entre el bullicio inconsciente de la vida escolar y la profunda quietud de una conexión espiritual. Poco antes de que el timbre anunciara el fin del recreo, y con él el momento de la partida, Jesús dirigió una última mirada a Mateo, una mirada que abarcaba siglos de sabiduría y amor incondicional. Su sonrisa se ensanchó, llenando el espacio que los rodeaba con una luz aún más brillante. «Recuerda lo que te he dicho, oh pequeño Mateo», comenzó, su voz un suave eco de la promesa. «Siempre estaré cerca, en el corazón de aquellos que buscan la bondad y la compasión. No me busques en lugares lejanos, sino en la sinceridad de tu propio espíritu, en la amabilidad que ofreces a los demás y en la fuerza que encuentras cuando te sientes más vulnerable». Sus palabras no eran solo de consuelo, sino de un compromiso etéreo, una garantía de una presencia espiritual que trascendía lo físico. Mateo asintió, con la piedra pulida aún tibia en la palma de su mano. Sentía una plenitud que nunca antes había conocido. El miedo y la tristeza no habían desaparecido por completo, pero ahora estaban templados por una profunda sensación de seguridad y pertenencia. Sabía que aunque el hombre se marchara físicamente, su esencia, sus palabras y sobre todo la sensación de ser visto y comprendido permanecerían con él. La partida de Jesús fue tan serena y discreta como su llegada. No hubo despedidas ruidosas ni promesas de un pronto regreso. Simplemente se levantó del banco con una gracia natural, sus movimientos suaves y medidos. Con una última sonrisa que perforó el alma de Mateo, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, no dirigiéndose hacia la puerta de la escuela, sino hacia el campo abierto que se extendía más allá de las vallas del patio. Su figura se fue haciendo más pequeña con cada paso,
difuminándose lentamente en la brillante luz del sol, como si estuviera a punto de fusionarse con el horizonte. No se desvaneció en el aire, sino que se integró con el paisaje de una manera tan armoniosa que al final era imposible distinguir dónde terminaba el hombre y dónde comenzaba el campo. Mateo lo observó hasta que su figura se perdió completamente de vista, un punto lejano que se disolvió en el vasto paisaje mexicano. La partida no dejó un vacío, sino una huella imborrable, una resonancia profunda en su corazón. La imagen de Jesús, su sonrisa, la calidez de su voz y la sabiduría de sus palabras se grabaron en su memoria con la nitidez de un sueño recién vivido, pero con la solidez de una verdad eterna. El timbre de la escuela sonó, estridente y abrupto, sacándolo de su ensimismamiento. Los niños comenzaron a recoger sus cosas, preparándose para regresar a las aulas. Mateo se levantó del banco, sintiendo la piedra en su bolsillo, un recordatorio constante de que aunque el hombre se había ido, la esencia de lo que le había enseñado permanecía. Se dirigió de nuevo al aula, pero esta vez sus pasos eran más firmes. La cabeza no iba gacha, sino erguida, y sus ojos, aunque todavía un poco rojos, brillaban con una luz nueva, una determinación silenciosa. El bullicio de los otros niños ya no le parecía una amenaza, sino un sonido distante que no podía penetrar la paz que ahora residía en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que la tristeza volvería a intentar acecharlo y que la soledad aún lanzaría sus sombras. Pero ahora tenía una herramienta, un recordatorio tangible de la fuerza que residía en él y la promesa de que nunca estaba solo. La conversación con Jesús había sido más que un simple encuentro. Había sido un renacimiento, un despertar a la bondad que habitaba en el mundo y, lo más importante, dentro de sí mismo. La pequeña piedra, apenas un puñado de tierra pulida, se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo de la conexión divina que lo acompañaría en cada paso de su joven vida. Esa tarde, el mundo para Mateo se sentía diferente, remodelado por la quietud de una conversación y la calidez de una pequeña piedra. Su percepción de la soledad, antes un abismo oscuro y sin fondo, había comenzado a transformarse. Ya no la veía como un castigo inevitable o una marca indeleble. En cambio, las palabras del hombre habían sembrado en su corazón la semilla de la reflexión y el crecimiento. La soledad, le había dicho su nuevo amigo, podía ser un espacio fértil para el autodescubrimiento, un lienzo en blanco donde pintar su propia luz. La breve pero profunda interacción con Jesús había encendido una chispa en su interior. La esperanza, un sentimiento que creía perdido para siempre, regresó con una fuerza silenciosa pero palpable. Sentía un valor propio renovado, una certeza de que su existencia era importante, que tenía un propósito, incluso si aún no lo comprendía del todo. La pena no se había desvanecido por completo, pues el dolor de la pérdida era demasiado hondo, pero ahora estaba acompañada por una capa de comprensión y una promesa de fortaleza. Era como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros, permitiéndole respirar con más libertad, ver el mundo con un matiz menos gris. La piedra en su bolsillo se había convertido en un ancla tangible a esa nueva perspectiva, un recordatorio constante de que no estaba solo, de que había una fuerza y un amor incondicionales que lo acompañaban. Mientras tanto, en el bullicioso patio escolar, la tranquila interacción entre Mateo y el hombre no había pasado completamente desapercibida. Los demás niños, inmersos en sus juegos y en la euforia del recreo,
eran ajenos a la identidad trascendental de Jesús o a la profundidad de la conversación que se desarrollaba bajo el viejo árbol. Sin embargo, su presencia era una anomalía pacífica en el caos habitual. Algunos niños, en medio de una carrera o un juego de saltar la cuerda, lanzaban miradas curiosas hacia el rincón del patio. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué estaba con Mateo, el niño que siempre estaba solo? Se preguntaban no con malicia, sino con la curiosidad inherente a la infancia. Habían notado que Mateo ya no lloraba, y en cambio parecía escuchar atentamente al extraño. Su pequeña figura encorvada ahora se erguía un poco más. Los maestros, desde la distancia, también observaban. Habían visto a Mateo llorando, un espectáculo tristemente familiar en los últimos meses. Cuando el hombre se acercó, al principio sintieron una punzada de preocupación por la seguridad del niño, pero la calma y la serenidad que irradiaba el desconocido eran innegables. Su postura, el suave movimiento de su mano al hablar, la inclinación de su cabeza al escuchar, todo sugería una bondad que disipaba cualquier temor. Decidieron no intervenir, permitiendo que ese encuentro tan inusual siguiera su curso, intuyendo que algo importante estaba sucediendo para el pequeño Mateo. La presencia de Jesús en el patio de la escuela era como un remanso de paz en medio de una tormenta, una escena que, aunque no comprendida en su totalidad por los observadores, dejaba una marca sutil en el ambiente. Era un contraste llamativo entre el bullicio inconsciente de la vida escolar y la profunda quietud de una conexión espiritual. Poco antes de que el timbre anunciara el fin del recreo, y con él el momento de la partida, Jesús dirigió una última mirada a Mateo. Una mirada que abarcaba siglos de sabiduría y amor incondicional. Su sonrisa se ensanchó, llenando el espacio que los rodeaba con una luz aún más brillante. «Recuerda lo que te he dicho, pequeño Mateo», comenzó su voz un suave eco de la promesa. «Siempre estaré cerca, en el corazón de aquellos que buscan la bondad y la compasión. No me busques en lugares lejanos, sino en la sinceridad de tu propio espíritu, en la amabilidad que ofreces a los demás y en la fuerza que encuentras cuando te sientes más vulnerable». Sus palabras no eran solo de consuelo, sino de un compromiso etéreo, una garantía de una presencia espiritual que trascendía lo físico. Mateo asintió, con la piedra pulida aún tibia en la palma de su mano. Sentía una plenitud que nunca antes había conocido. El miedo y la tristeza no habían desaparecido por completo, pero ahora estaban templados por una profunda sensación de seguridad y pertenencia. Sabía que aunque el hombre se marchara físicamente, su esencia, sus palabras y sobre todo la sensación de ser visto y comprendido permanecerían con él. La partida de Jesús fue tan serena y discreta como su llegada. No hubo despedidas ruidosas ni promesas de un pronto regreso. Simplemente se levantó del banco con una gracia natural, sus movimientos suaves y medidos. Con una última sonrisa que perforó el alma de Mateo, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, no dirigiéndose hacia la puerta de la escuela, sino hacia el campo abierto que se extendía más allá de las vallas del patio. Su figura se fue haciendo más pequeña con cada paso, difuminándose lentamente en la brillante luz del sol, como si estuviera a punto de fusionarse con el horizonte. No se desvaneció en el aire, sino que se integró con el paisaje de una manera tan armoniosa que al final era imposible distinguir dónde terminaba el hombre y dónde comenzaba el campo. Mateo lo observó hasta que su figura se perdió completamente de vista, un punto lejano que se disolvió en el vasto paisaje mexicano.
La partida no dejó un vacío, sino una huella imborrable, una resonancia profunda en su corazón. La imagen de Jesús, su sonrisa, la calidez de su voz y la sabiduría de sus palabras se grabaron en su memoria con la nitidez de un sueño recién vivido, pero con la solidez de una verdad eterna. El timbre de la escuela sonó, estridente y abrupto, sacándolo de su ensimismamiento. Los niños comenzaron a recoger sus cosas, preparándose para regresar a las aulas. Mateo se levantó del banco, sintiendo la piedra en su bolsillo, un recordatorio constante de que aunque el hombre se había ido, la esencia de lo que le había enseñado permanecía. Se dirigió de nuevo al aula, pero esta vez sus pasos eran más firmes. La cabeza no iba gacha, sino erguida, y sus ojos, aunque todavía un poco rojos, brillaban con una luz nueva, una determinación silenciosa. El bullicio de los otros niños ya no le parecía una amenaza, sino un sonido distante que no podía penetrar la paz que ahora residía en su interior. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que la tristeza volvería a intentar acecharlo y que la soledad aún lanzaría sus sombras. Pero ahora tenía una herramienta, un recordatorio tangible de la fuerza que residía en él y la promesa de que nunca estaba solo. La conversación con Jesús había sido más que un simple encuentro. Había sido un renacimiento, un despertar a la bondad que habitaba en el mundo y, lo más importante, dentro de sí mismo. La pequeña piedra, apenas un puñado de tierra pulida, se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo de la conexión divina que lo acompañaría en cada paso de su joven vida. Esa tarde, al regresar a casa, Mateo experimentó una calma que no había sentido en mucho tiempo. No era solo la ausencia de llanto o la disipación de la humillación. Era una paz profunda, un eco de la serenidad que el hombre le había transmitido. La piedra en su bolsillo actuaba como un ancla, un objeto tangible que conectaba esa experiencia casi mística con la realidad de su día a día. Tocaba la superficie pulida con el pulgar mientras caminaba, y cada roce le recordaba las palabras de consuelo y la promesa de compañía. Su abuela, doña Elena, lo esperaba en el portal de su pequeña casa de adobe, con la mirada aguda y el corazón lleno de una preocupación constante por su nieto. En cuanto lo vio acercarse, notó el cambio. No era un cambio drástico en su expresión, pues la tristeza aún dejaba sus marcas, pero había algo diferente en el brillo de sus ojos, una chispa, una luz que no había visto desde hacía muchos meses. «¿Cómo te fue hoy, mi niño?», preguntó doña Elena, su voz suave y llena de cariño. Mateo se encogió de hombros, un gesto habitual, pero esta vez su respuesta fue distinta. «Bien, abuela, hoy conocí a alguien». Su voz no era el murmullo apenas audible de costumbre, sino que llevaba un matiz de misterio y una renovada energía. Doña Elena no insistió, pero la curiosidad se encendió en su mirada. Intuía que algo importante había ocurrido, algo que había logrado lo que sus historias y atoles no habían podido del todo. Los días siguientes en la escuela confirmaron el sutil pero significativo cambio en Mateo. Seguía siendo un niño callado, su inclinación a la introspección permanecía, pero su actitud había mutado. Ya no se encogía de hombros con la misma frecuencia, ni evitaba la mirada de sus compañeros o maestros. Había una nueva fortaleza interior que lo guiaba, una quietud más profunda que la tristeza. Cuando algún niño lo miraba, Mateo mantenía la mirada, no con desafío, sino con una serena aceptación. Llevaba la piedra en su bolsillo y a menudo su mano buscaba inconscientemente su tacto suave,
reafirmando la conexión que había sentido. Otros niños, aquellos que habían vislumbrado al misterioso hombre bajo el árbol, comenzaron a acercarse con una timidez similar a la que Mateo solía mostrar. Algunos preguntaban, ¿quién era el señor con el que hablabas? ¿O por qué estaba contigo? Mateo respondía con honestidad, no sé su nombre, pero me enseñó cosas importantes. La curiosidad de sus compañeros era genuina, y la ausencia de hostilidad o burla era un nuevo bálsamo para su alma. Un día, durante la clase de dibujo, Mateo estaba inmerso en uno de sus mundos de papel. Ya no dibujaba solo árboles solitarios y cielos grises. Ahora, en sus cuadernos, aparecían soles luminosos, pájaros volando libres y figuras humanas con sonrisas sutiles. Un compañero de clase, Juan, un niño de cabello revuelto y ojos vivaces, se inclinó sobre su pupitre. Juan, quien antes lo había ignorado o incluso había mostrado cierta indiferencia, ahora parecía genuinamente interesado. ¿Qué dibujas, Mateo?, preguntó, su voz sonando menos estridente de lo habitual. Mateo, recordando las palabras de Jesús sobre la luz interior y la importancia de compartir esa esencia, dudó solo un instante. En lugar de cerrar el cuaderno con su habitual autoprotección, lo abrió ligeramente, revelando un dibujo de un pequeño pueblo bajo un cielo estrellado, con una única figura brillante en el centro que parecía irradiar paz. «Es un lugar donde todos son amigos», susurró Mateo, señalando la figura central. «Y esta persona hace que la luz brille en todos». Juan miró el dibujo con fascinación. «Es muy bonito, Mateo. ¿Me enseñarías a dibujar así?» Este pequeño gesto de compartir, esta primera iniciativa de Mateo para abrir su mundo interior a otro, abrió la puerta a una nueva interacción. No fue una explosión de amistad instantánea, sino un comienzo suave, un hilo delicado que comenzaba a tejerse entre ellos. Mateo asintió, una leve sonrisa apareciendo en sus labios, una sonrisa que no era forzada, sino genuina, nacida de la naciente conexión. La piedra en su bolsillo pareció vibrar, recordándole que cada pequeño acto de bondad era una luz que se encendía, iluminando no solo su propio camino, sino también el de aquellos que lo rodeaban. La promesa del hombre de que nunca estaba solo y que su luz interior era poderosa, empezaba a manifestarse en el mundo de Mateo de las maneras más inesperadas y hermosas. La promesa del hombre de que nunca estaba solo y que su luz interior era poderosa, empezaba a manifestarse en el mundo de Mateo de las maneras más inesperadas y hermosas. El gesto de Juan no fue un hecho aislado, sino la primera de muchas interacciones que poco a poco comenzaron a desdibujar los contornos de la soledad que había envuelto a Mateo durante tanto tiempo. Ese día, durante el recreo, Juan se acercó de nuevo, no para jugar un partido ruidoso, sino para sentarse discretamente junto a Mateo bajo el viejo mezquite, observándolo mientras dibujaba. Su interés era genuino, y la ausencia de juicio en su mirada permitió que Mateo se abriera aún más. Le mostró no solo el dibujo del pueblo estrellado, sino también otros, aquellos donde los trazos melancólicos comenzaban a dar paso a formas más alegres y colores más vivos. Fue a partir de ese encuentro que la red de conexión de Mateo empezó a expandirse. Juan, con su curiosidad y su apertura, se convirtió en un puente. Pronto, otros niños que habían estado observando desde la distancia, movidos por la misma curiosidad o por la inusual calma que ahora rodeaba a Mateo, empezaron a acercarse. Carla, una niña de trenzas largas y una risa contagiosa, se interesó por los colores que usaba Mateo.
Pedro, el más atlético, se sorprendió al ver un dibujo detallado de un águila real, símbolo de México, y le preguntó si le gustaba el fútbol, abriendo la puerta a una conversación sobre su pasión compartida. Los dibujos de Mateo, que antes eran un refugio privado para su pena, se transformaron en un medio de comunicación, una ventana a su mundo interior que ahora estaba dispuesto a compartir. Descubrió que no era el único que había sentido tristeza o había tenido momentos difíciles. Juan le contó sobre la vez que su perro se perdió, y Carla le confesó que a veces se sentía excluida por ser la única a la que no le gustaban los juegos bruscos. Esas conversaciones, nacidas de la vulnerabilidad compartida, fueron como pequeños hilos dorados tejiendo nuevas amistades. Mateo, con su sensibilidad innata, se convirtió en un oyente atento, y su capacidad de empatía, antes ahogada por su propio dolor, floreció. Se dio cuenta de que no necesitaba ser el más ruidoso o el más atlético para ser aceptado. Su tranquilidad, su creatividad y su comprensión eran cualidades que otros valoraban. La soledad no se había ido del todo, pero ahora era un espacio de calma, desde el cual podía observar y participar, en lugar de un muro que lo encerraba. En casa, la abuela Elena veía con una alegría silenciosa la transformación de su nieto. Los ojos de Mateo habían recuperado parte de su brillo, y a veces lo sorprendía tarareando una melodía mientras dibujaba o incluso rebanando un trozo de mango con una sonrisa. Las historias sobre el señor amable que lo visitó en la escuela se habían convertido en un relato recurrente, a veces adornado con pequeños detalles de la imaginación infantil, pero siempre con la misma esencia de consuelo y esperanza. Doña Elena, a su vez, compartía sutilmente la historia de Mateo con algunas de sus comadres en el mercado, sin mencionar nombres o detalles que pudieran identificar al desconocido. La historia de Mateo y la inexplicable visita comenzó a susurrarse en la comunidad como una leyenda moderna, un cuento de fe y milagro que hablaba de la bondad y la compasión que pueden surgir en los momentos más oscuros. Sin que nadie supiera la identidad exacta del visitante, la figura del hombre amable se convirtió en un símbolo de esperanza, una prueba de que incluso en los momentos más difíciles, un acto de bondad puede cambiarlo todo. La gente del pueblo, ya de por sí creyente y con un profundo sentido de comunidad, encontró en la historia de Mateo un recordatorio de que la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que la fe, incluso en su forma más simple, puede ser un faro en la oscuridad. Doña Elena, con sus arrugas surcadas por la vida, entendió la magnitud del cambio en su nieto. Sabía que la piedra no era solo una piedra, y el hombre no era solo un hombre. Era la manifestación de un amor más grande, una intervención divina que había alcanzado a su pequeño Mateo justo cuando más lo necesitaba. Su corazón se llenaba de gratitud cada vez que veía a su nieto compartir una risa con un amigo o dibujar con una nueva pasión. Mateo, por su parte, nunca olvidaba la promesa del hombre de la sonrisa cálida. Cada vez que se sentía abrumado por las voces del patio, o cuando la sombra de la tristeza infantil amenazaba con cubrirlo de nuevo, su mano se deslizaba instintivamente hacia el bolsillo de su pantalón. Allí sus dedos envolvían la piedra pulida, sintiendo su calidez, su peso suave. Era un ancla, un talismán que lo conectaba con ese encuentro trascendental. Recordaba la sonrisa amable, los ojos compasivos y las palabras del hombre. Nunca estás solo. Sentía la presencia inmaterial del amor, una corriente subterránea de afecto incondicional que lo sostenía. La piedra era su secreto,
un vínculo privado con la sabiduría y la bondad que habían transformado su vida. Ya no era un objeto de consuelo en su soledad, sino un recordatorio de que su soledad se había transformado. Había aprendido que estar solo no significaba estar aislado, y que su quietud interior no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza. La comprensión y el amor que recibió en ese banco bajo el árbol se habían arraigado en su corazón, floreciendo en una nueva capacidad para conectar con los demás. El camino no era fácil, y de vez en cuando los viejos fantasmas de la tristeza intentaban regresar. Pero ahora Mateo tenía una herramienta poderosa: el recuerdo de la sonrisa, la calidez de la piedra y la certeza de que su luz interior era inquebrantable. Con cada nueva amistad que florecía, con cada dibujo compartido, con cada risa intercambiada, Mateo sentía que la esencia de esa visita misteriosa se extendía, no solo en su propia vida, sino en la pequeña comunidad que lo rodeaba, dejando un rastro sutil pero profundo de esperanza y compasión. Su corazón, antes encogido por el dolor, ahora latía con la promesa de la conexión y la alegría de una vida recién descubierta. La abuela Elena, observándolo, se santiguaba silenciosamente, agradecida por el milagro que había devuelto la luz a los ojos de su pequeño nieto. La abuela Elena, observándolo, se santiguaba silenciosamente, agradecida por el milagro que había devuelto la luz a los ojos de su pequeño nieto. Con el paso del tiempo, Mateo no solo encontró su lugar en el bullicioso mundo de la escuela y en la comunidad, sino que se convirtió en un faro de resiliencia y bondad. Las cicatrices de su pérdida permanecían, por supuesto, como testimonio de un amor profundo, pero ya no definían su existencia. Había aprendido que el dolor no necesariamente significaba aislamiento, y que la vulnerabilidad podía ser una puerta hacia la conexión más genuina. El patio de la escuela, ese lugar que una vez fue un campo de batalla emocional donde la soledad lo acorralaba, se había transformado para él en un espacio de crecimiento, de risas compartidas y de amistades genuinas. Sus dibujos, antes un reflejo de su mundo interior solitario, ahora eran a menudo colaboraciones con sus amigos. Juan se sentaba a su lado, sugiriendo personajes para sus elaboradas escenas, y Carla les prestaba sus lápices de colores más vibrantes. Los juegos no eran siempre los más ruidosos o competitivos, pero Mateo participaba con una quietud serena, sabiendo que su valor no residía en su fuerza física, sino en la calma y empatía que ofrecía. Se había convertido en el amigo al que otros acudían cuando se sentían tristes o excluidos, el niño que escuchaba con una comprensión que pocos de su edad poseían. Su propia experiencia con la soledad le había dotado de una sensibilidad especial para reconocer el dolor en los demás y de la sabiduría del hombre amable para ofrecer consuelo. La transformación de Mateo no fue un relámpago, sino un amanecer lento y gradual, que iluminó no solo su propia vida, sino también la de quienes lo rodeaban. La comunidad, siempre atenta a los pequeños milagros de la vida, comenzó a ver en Mateo no al niño triste que había perdido a su madre, sino al joven que con una fuerza tranquila había superado su pena y se había abierto al mundo. Su historia se contaba en las conversaciones de sobremesa, un recordatorio de que la compasión, incluso la que llega de la forma más inesperada y con un aura divina, tiene el poder de sanar las heridas más profundas del corazón. La escuela, que alguna vez le había parecido un lugar de pena y exclusión, ahora era un espacio donde su creatividad florecía,
donde sus amistades se arraigaban y donde su espíritu encontraba un verdadero hogar. Los maestros notaron su progreso académico, pero más importante aún, su crecimiento emocional y su sorprendente capacidad para conectar con sus compañeros. La historia de Mateo es un poderoso testimonio y un recordatorio conmovedor de que un simple acto de bondad, una sonrisa genuina, una palabra de aliento pronunciada en el momento justo, puede ser la chispa que enciende una transformación profunda. Nos enseña que la fe y la compasión no siempre se manifiestan en grandes milagros espectaculares, sino a menudo en los encuentros más humildes y cotidianos, en la mano extendida de un extraño, en la sabiduría compartida sin pedir nada a cambio. Su experiencia es un eco de la verdad universal. No importa cuán solos nos sintamos, cuán oscuros parezcan nuestros días, siempre hay esperanza. Siempre hay una presencia, ya sea humana o divina, dispuesta a levantar nuestro espíritu y a recordarnos la luz que reside en nuestro interior. Nos invita a buscar esa luz, a nutrirla y a ser nosotros mismos esa luz para otros. La piedra pulida, el regalo simbólico de aquel día, permaneció en su bolsillo durante años. Aunque con el tiempo sus amigos ya no preguntaban por ella y su significado, para Mateo siguió siendo un recordatorio silencioso. Cada vez que su mano la tocaba, sentía la calidez, la promesa y la conexión con esa sabiduría profunda que le había sido entregada. Le recordaba que el amor es una fuerza inquebrantable, que la presencia de lo divino se encuentra en la empatía y en la bondad, y que la soledad, cuando se abraza con valentía, puede convertirse en un puente hacia una comprensión más profunda de la vida y de uno mismo. Años después, Mateo, ya un joven con una mirada serena y una sonrisa fácil, se encontraba a menudo bajo el mismo mezquite del patio de la escuela, no como un niño solitario, sino como un mentor para los más pequeños. Les enseñaba a dibujar, les contaba historias de valentía y, a veces, cuando un niño parecía particularmente triste o callado, le hablaba de la importancia de su luz interior, de su fuerza única y de cómo, al compartirla, nunca estarían realmente solos. No mencionaba a Jesús por su nombre, pero la esencia de sus enseñanzas fluía a través de él. La compasión que había recibido se había convertido en la compasión que ofrecía, en un ciclo de bondad que se extendía, tocando innumerables vidas. Un eco de la sabiduría que una vez le fue entregada bajo el calor del sol mexicano. La historia de Mateo nos enseña la profunda verdad de que la fe y la compasión pueden aparecer en las formas más simples y a la vez más poderosas. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de ser esa presencia amable y comprensiva para quienes nos rodean, especialmente para aquellos que se sienten invisibles o solos. Si esta conmovedora historia te ha tocado el alma y ha encendido una chispa de esperanza en tu corazón, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte nuestras próximas narraciones, relatos que buscan inspirar, conmover y recordarnos la belleza de la conexión humana y la fuerza inagotable del espíritu. ¿Qué otras historias te gustaría que contáramos? ¿Qué temas o experiencias resuenan más contigo? Anímate a dejarnos tus ideas y pensamientos en los comentarios. Tu participación es una parte invaluable de esta comunidad, y juntos podemos seguir compartiendo mensajes de esperanza y bondad con el mundo. Recuerda, cada persona tiene una luz, y al compartirla, iluminamos el camino para todos. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con alguien a quien creas que pueda inspirar,
Hasta la próxima, y que la luz de Mateo brille siempre en tu corazón.